Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios para todo aquel que tenga a bien ver este video. Hoy día, hoy día vamos a grabar el episodio 31 con un tema, hermanos, todos los temas son importantes y dejan mucho que pensar, ¿ya? Resulta, hermanos, que en lo que va desde el año pasado, casi un año atrás, en el último año, digamos así, en YouTube he visto tres tipos de estudios y opiniones de ciertas profecías que son vinculadas a lo que pasará en América después del arrebatamiento. Por eso el título es ¿qué pasará en América después del arrebatamiento? Interpretaciones, hermanos, de profecías que no son exactamente para América. Son para algunos de los pueblos antiguos alrededor de Israel o pueblos de ese tiempo, o para muchas de las profecías son para después del arrebatamiento. Entonces, amados hermanos, ¿por qué este tema? Porque, se entiende, esos estudios bíblicos, me di cuenta que las personas que lo hacen son teólogos. Y desgraciadamente, hermanos, como así me fue dicho, así me fue enseñado, el problema es que los teólogos no tienen revelación de Dios. Es lo que ellos imaginan. Y ahí está el problema, hermanos. Porque en el arrebatamiento, hermanos, que faltan muy pocos años, ¿ya? Hay una profecía en el libro bueno de Enoch, profeta que existió aproximadamente 300 años antes del diluvio. Y él profetiza que el arrebatamiento sería dentro de la primera mitad del siglo XXI. Estamos en el año 2026, la primera mitad terminaría el año 2050. O sea, faltan 25 años, estamos recién empezando el segundo cuarto del siglo XXI, que es el siglo en que estamos. Y siguiendo las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, yo hablo de arrebatamiento, no de rapto. Eso es, solamente los instrumentos de Satanás hablan de rapto, porque la Biblia en ninguna parte habla de rapto, ¿ya? Lo que va a ocurrir es arrebatamiento, ¿ya? Esto yo lo he dado a conocer, estas cosas, en otros capítulos, pero sucede, hermanos, que el día del arrebatamiento, cuando Cristo venga a buscarnos, y yo espero serle fiel al Señor y irme con Él, no creo en ninguna de las enseñanzas de los teólogos que la salvación no se pierde, porque hay muchos teólogos que tienen esa doctrina. Algunos no, pero igual hablan de rapto, ¿ya? Entonces, sucede, hermanos, que en el momento, en el trono de Dios, en un momento dado va a ocurrir una situación. No es que vaya a ser así como voy a decirlo, pero me imagino o trato de imaginarme, llegado el momento aquí en la tierra, porque aquí transcurren los días, noches, semanas, meses, años, siglos. Pero en el trono de Dios los días son eternos. Allá no ocurren, allá no hay día ni noche, y no hay días, ni semanas, ni meses, ni años.
Va a llegar el momento que en algún momento Dios le va a decir a Jesucristo algo así. No es que vaya a ser exactamente así, pero entiéndase que es para dar a conocer lo que con más o menos como así va a ser. Dios Padre Celestial le va a decir: hijo, ha llegado la hora. Revisemos los libros para que vaya a la tierra a buscar su pueblo. Puede ser, entiéndase, con todas las palabras distintas, pero más o menos ese es el tema. Van a revisar los libros. El libro del Cordero es el libro de Cristo, donde nosotros tenemos que ahí estar anotados y que nuestro, y preocuparnos de que nuestro nombre no sea borrado. Además, Dios Padre Celestial tiene el libro de la vida, que es donde existe toda información de todos, hombre, mujer, que nace en la tierra. Y Cristo, al revisar los libros, en ese momento Él determina, ya sabe, a quienes arrebatará y a quienes resucitará. Ni uno más, ni uno menos. Por supuesto que Dios Padre, Jesucristo y los ángeles se mueven a una velocidad muy superior a lo que es la velocidad de la luz. Por lo tanto, allá no se puede medir el tiempo. Pero desde el momento que Cristo sale del trono de Dios rumbo a la tierra, sea 1 hora, 10 horas, un día o 2 días, no lo sé, lo que se va a demorar en aparecer acá en la tierra, Él ya sabe a quienes resucitará y a quienes arrebatará. Ni uno más, ni uno menos. Por lo tanto, Cristo no viene ni a juzgar, ni a perdonar. Él viene nada más que a buscar su pueblo. Y en ese momento, el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, que sostiene la obra del Evangelio en la tierra, va a ser retirado, levantado. Y ahí se termina la obra del Evangelio. Aparece Cristo como en las nubes, como dice que aparecerá en las nubes, y Apocalipsis 1:7 dice, y todo ojo le verá. Y en ese momento, hermanos, vamos a hacer, primero se levantan los muertos en Cristo, cuya alma no está en el cielo, si esa es la mentira más grande que ha existido en la tierra. Cristo enseña, y el apóstol Pablo principalmente, que el alma es llevada a dormir, se le llama paraíso, porque ese lugar, hermanos, es el mismo lugar donde estuvo alguna vez Adán y Eva, y no sé si durante el diluvio o antes del diluvio, algún temblor o terremoto, ese lugar Dios lo llevó a las profundidades. Y ahí, y sigue llamándose paraíso, y ahí es donde hasta Cristo, de ahí para atrás, el alma de Abraham estaba ahí recibiendo las almas de los que morían. Eso lo podemos entender si leemos el pasaje del rico y el mendigo Lázaro. Entonces, de ahí se levantarán las almas en resurrección, y de ahí hasta la superficie de la tierra, el poder de Dios va a hacer que la alma se dote o adquiera un cuerpo. Pero no como este cuerpo que es corruptible, sino es y será un cuerpo perfecto, un cuerpo incorruptible. Y ya
al aflorar en la superficie, ya ese cuerpo está. Y con ese cuerpo, que es celestial, un cuerpo imperecedero, eterno, con ese cuerpo, todos los que ya están muertos y el cuya alma alcanzó salvación, así va a ser, va a llegar hasta donde estará Cristo a cierta altura sobre la tierra, visible a todo ojo humano. Luego, los que estemos vivos, ¿ya? Como dice el apóstol Pablo, los que estemos vivos seremos arrebatados. Miren, hermano, yo podría leer la cita, pero hay como por lo menos 3, 4, 5 capítulos anteriores donde yo he leído, he hablado de esto, pero con otro punto de vista. ¿Ya? Y en ese momento, hermanos, hay algo que no he escuchado a ningún teólogo, aun cuando escucho mucho porque me gusta ver qué hablan, qué piensan, cuál es su opinión. No he escuchado nunca a un teólogo decir que ahí se termina el Evangelio y que el Espíritu Santo es arrebatado. Alguien en un estudio bíblico el año pasado dijo que el Espíritu Santo iba a ser levantado, pero que el arcángel Miguel iba a dotar al pueblo cristiano del Espíritu Santo. Eso no dice en ninguna parte. Es un engaño. En el arrebatamiento, hermanos, se termina para siempre el Evangelio. No habrá más Evangelio sobre la tierra. La palabra evangelio en el griego, traducido del hebreo o arameo al griego y al castellano, significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Ya? Se termina el evangelio. No habrá más evangelio sobre la tierra. ¿Qué pasa entonces con los que se quedan? Todos los que se quedan, excepto los descendientes israelitas que tienen cuentas pendientes con Dios, ellos ya están condenados. ¿Ya? Y ninguno de ellos se levantará con Cristo. Cristo va a estar por lo menos 2, 3 minutos visible, porque tienen que levantarse primero la resurrección, luego los que estemos vivos, va a haber un lapso de tiempo, tal vez 1 minuto, 2 minutos, no creo que 3 minutos, pero de 1 a 2 minutos, en que Cristo va a estar visible a todo ojo humano. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Sabemos que unos años después del arrebatamiento viene la batalla del Armagedón, que será allá en Israel, al sur de Jerusalén. La batalla del Armagedón, hermanos, va a ser la tercera guerra mundial. Ay de los países europeos, porque como sea van a estar unidos a Israel y van a luchar, hermanos, contra el ejército de Jesucristo, que viene en ese momento, no viene a arrebatar a cristianos, viene nada más que a la guerra. ¿Ya? Eso va a ser... No me gusta hablar de fechas porque eso solo lo sabe Dios. Se dice 3 años y medio, se dice 5 años, 7 años, más Dios lo sabe. Y a mí lo que no, de los misterios de Dios que no me son revelados, no me gusta menos ponerle fecha a las cosas. Entonces, ¿qué pasará? ¿Ya? Va a haber mucha destrucción, hermano. Además que en uno de esos
lapsos, posiblemente, yo no lo tengo claro si va a ser antes del arrebatamiento, pero me parece que sabiendo cómo Dios protege a los suyos, va a ser después del arrebatamiento, y que no tiene nada que ver con la gran tribulación. Hay un meteorito que está profetizado en Apocalipsis, que va a caer sobre la tierra y va a destruir a la tercera parte de todos los seres vivientes. Es llamado ajenjo. ¿Por qué? Porque va a producir mucha amargura. El ajenjo es la hierba más amarga que existe sobre la tierra. Por eso ese meteorito es llamado ajenjo. ¿Ya? Hay un capítulo que yo hice respecto de eso, ¿ya? Un par de años atrás. Por lo tanto, hermanos, en medio de todo eso, ¿ya? Durante la batalla del Armagedón van a morir muchos millones de habitantes. Porque a Dios no le interesa. Ya, mire, la oportunidad de salvación para nosotros, los cristianos, y que somos los gentiles, la oportunidad de salvación se termina en el próximo arrebatamiento. Ahora, todos los que nazcan después del arrebatamiento, porque Cristo se lleva a todos los niños, ¿ya? Los que nazcan después de cuando Cristo venga a buscar su pueblo, van a tener alguna oportunidad siempre que vayan a Jerusalén. Porque como no va a haber evangelio sobre la tierra, la única oportunidad es ir a Jerusalén, aunque sea una vez al año, a adorar a Dios. Eso está escrito en Ezequiel 30, 31, 32, en Isaías, por los últimos capítulos de Isaías, ¿ya? Entonces, hermanos, a todo esto, hay prácticamente por no decir, no podemos decir ninguna, pero hay casi nada de profecía para el tiempo de América. Porque América, hermanos, está dentro del milenio con Cristo, que es ahora. Si ahora es el reino de Cristo, ¿ya? No es que será después. Los 1000 años en la tierra es para el pueblo Israel. Ahora sí, el pueblo Israel va a reconocer a Cristo como el Mesías, ¿ya? Entonces, hermanitos, para nosotros que somos los gentiles, la oportunidad aún está en la tierra, ¿ya? Y estará hasta el momento del arrebatamiento. No habrá más salvación para nosotros los gentiles. Cristo murió por nosotros, y si Él viene a buscar su pueblo, no hay solamente engaño de algún instrumento de Satanás que piense que habrá una segunda oportunidad. Conozco varios teólogos que hablan de que habrá una segunda oportunidad. Eso es falso, hermano, engaño, instrumentos de Satanás. Por eso, hermano, yo le aconsejo, lea las enseñanzas de Cristo. San Juan, San Mateo, las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pedro. ¿Por qué ellos hablan de esto? ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que ocurra aquí en la tierra está escrito en la Santa Biblia.
profecías que son exclusivamente para el pueblo de Israel, se cumplirán después de la batalla del Armagedón. Usted, hermanos, mire, Ezequiel 37, ahí está el pasaje, el valle de los huesos secos. Es la profecía, hermanos, de que Dios, después de la batalla de Armagedón, va a resucitar a todos los israelitas que murieron, desde Isaac para acá, durante 1950 años. Ahora, ¿por qué 1950? El Apocalipsis, hermanos, fue profetizado el año 96, a fines del primer siglo. Abraham existió 1850 años antes de Cristo. Más los 96, ahí estamos bordeando a los 1950 años. Eso es lo que profetiza el varón vestido de lino en Daniel capítulo 12. El varón vestido de lino, hermanos, nunca he escuchado a un teólogo explicar quién era. El varón vestido de lino que habla Ezequiel, Daniel en el capítulo 12, era Jesucristo. ¿Ya? Por eso su apariencia es distinta, ¿ya? Pero no dice quién era, solamente dice el varón vestido de lino. El nombre Jesucristo, hermano, no fue dado a conocer a nadie antes que él naciera aquí en la tierra. ¿Ya? Él sabía cuál era su nombre. Eso lo dice en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde aparece vestido en un caballo blanco, con una espada en su boca, ¿ya? Que simboliza la autoridad y el poder de su palabra, y un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ese nombre es Jesucristo. Jesús, en la traducción del hebreo o arameo al griego y al latín o al castellano, Jesús significa Salvador. Y Cristo significa Mesías o ungido. Entonces, mientras Cristo no nació, nadie conoce su nombre. Por eso dice que ninguno conocía sino él mismo. Él sabía cuál era ese nombre oculto. Entonces, hermanos, con todo lo que podemos entender de estas cosas, ¿qué pasará en América? Lo mismo que pasará en Asia. La diferencia está que los países europeos, que forman parte de la OTAN, todos los países europeos, ellos sí van a padecer, porque muchas ciudades de Europa van a ser destruidas en la batalla de Armagedón. ¿Ya? Posiblemente Alemania, Francia, Inglaterra, España, tal vez Portugal, todos los países europeos, ¿ya? Muchas ciudades van a quedar destruidas, va a haber mucha mortandad. Y en América, hermanos, claro, América está separado de Europa tal vez 4.000, 5.000 kilómetros. Pero el tema es, ahora es el tiempo de salvación. Porque en la venida de Cristo próxima, en el arrebatamiento, todos los que se quedan ya
están condenados. Eso lo explica, hermanos, en San Juan capítulo 3, donde dice que el mundo ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Entonces, hermanos, esas son las cosas que suceden cuando los hombres que leen la Biblia, y aunque por mucho que la analicen, y han inventado ciencias, hermanos, que aquí yo explico, aquí dice escatología. En la ciencia que permite entender el Apocalipsis, pero no es ciencia de Dios. Más arriba la hermenéutica, ¿ya? Ambas inducen a la muerte, porque son comparables a la ciencia oculta que entre el espiritismo, la brujería y la hechicería. Acá tenemos teología, no es ciencia de Dios. Homilética, otra ciencia que inventaron para estudiar la Biblia. A toda esa ciencia yo las pongo en el mismo nivel de la ciencia oculta, de la metafísica, que es la más peligrosa de todas, porque la metafísica le habla de Dios, de Cristo, de los seres iluminados, pero lo induce a creer en la reencarnación. Ciencias satánicas, todas. La Biblia en ninguna parte dice, hermanos, si quieres entender el Apocalipsis, estudia escatología. En ninguna parte dice, estudia homilética o hermenéutica para entender lo que aquí está escrito. No, al contrario. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ya? Eso está en Amós 3:7. ¿Por qué? Porque Dios es el que revela. Si Dios ocultó, hermano, muchos misterios en la Biblia, los ocultó para que el hombre no les fuera fácil descubrirlo y así él poder revelarlos. Voy a poner un solo ejemplo, hermano. ¿Ya? En Jeremías, en dos partes en Jeremías, capítulo 5 o 6 por ahí, Dios le dice al profeta, he aquí que yo creé al hombre y a las bestias que están sobre la tierra, con mi gran poder, con mi brazo extendido. Eso lo es, Habacuc, cuando hace la oración, hermanos, en Habacuc 3:4, ahí dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, allí estaba escondido su poder. ¿Qué significa eso, hermano? Dios lo único que hizo con sus manos fue el cuerpo de Adán y Eva. Todo lo demás, como creación, lo hizo con el poder de su palabra. Dios levantó su mano, hermanos, y rayos brillantes salían de su mano, y le ordenó a la tierra, produzca la tierra hierba, árboles frutales, qué sé yo, bestias, animales, todo. Por eso Habacuc 3:7 dice, si usted lee Habacuc 3:7, se va a dar cuenta que está dentro de la oración que Habacuc hace. Y es como que ese versículo, hermano, se sale totalmente del contexto de la oración. Así ocultó Dios, hermano. Si Dios no me hubiera revelado esto, hermano, no podría hablar de ello. Sería uno más que estaría suponiendo o escuchando, creyendo lo que otro diga. Pero yo no digo lo que otro dice. Yo digo, mi bendición es lo que Dios, por misericordia grande, me ha revelado. Y esa es mi bendición. Y ese es el propósito de Dios.
para con ustedes, hermanos. ¿Ya? Dios a ustedes los ha instado a ver los videos. Porque ustedes, hermanos, Dios ha querido también apartarlos. ¿Ya? Porque alguien que no cree en Dios, Dios no le permite conocer sus misterios. El pueblo de Dios, hermanos, está en grandes problemas. Los juicios de Dios, hermanos, van a ser muy severos. Muy severos. Dios no va a tener misericordia, hermanos. ¿Ya? Instrumentos de Satanás enseñan que habrá otra oportunidad. No, hermano. No la hay, ni la habrá para nosotros. Y Dios no perdona cuando el hombre tiene conocimiento, cuando el hombre conoce esta palabra y vive años transgrediéndola como muchos en este tiempo lo hacen. El juicio, hermano, va a ser sin perdón. Bendito Dios. De hecho, hermanos, todos los pastores y obispos que han estudiado teología y se han convertido en teólogos y en el púlpito cambian lo que aquí está escrito, el juicio de Dios caerá muy severo sobre ellos. Dios no va a perdonar porque al final, usted sabe que dice en Apocalipsis que nadie puede cambiar lo que aquí está escrito. Ni una letra, ni una tilde. Bendito Dios. Entonces, amados hermanos, no es que yo esté condenando a pastores, a obispos, no, hermanos, son por sus propios hechos, porque si yo cayera en adulterio, fuera un ladrón, un sinvergüenza, iría a condenación, por hermano, ¿ya? Porque conozco la verdad. Y todo obispo, todo pastor conoce la verdad. Y si cambia la verdad, ¿usted cree que Dios le dice, oye, hijo mío, está equivocado con lo que está enseñando? Así que no, lo deja nomás. Porque todo pastor, todo obispo conoce esta verdad. Y hay hombres, hermanos, que por decenas de años han predicado esta palabra, pero resulta que la misma palabra que han predicado desde un púlpito, esa misma palabra un día los condenará. ¿Ya? Mire, hermanos, voy a leer Hebreos 10:26. Aquí está. Porque muchos hermanos no se fijan en lo que estos versículos dicen. Miren lo que dice Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Ya bendito Dios. Bendito Dios. ¿Se da cuenta, hermano? En estas cosas yo me baso para hablar. Y sucede, hermano, yo sé que hay pastores que han caído en adulterio, están en adulterio por años. Otros se han convertido en homosexuales, hermano. Sé de pastores e incluso obispos que han caído en la homosexualidad. ¿Por qué? Porque cuando el hombre, hermano, se desvía del camino que Cristo nos trazó, que está aquí, cuando el hombre se desvía y conoce la verdad, Satanás y los demonios poderosos saben ver, porque todo escogido de Dios tiene un sello en la frente. ¿Ya? No es visible ese sello al ojo humano, pero con vista espiritual sí se puede ver al quien Dios le dé el don de vista espiritual. ¿Y qué sucede, hermano? Los demonios poderosos, cuando ven que un varón tiene el sello de escogido, pero se desvía, se ha desviado del camino, ha transformado el evangelio, ha cambiado la doctrina, él no tiene el Espíritu Santo, porque Dios no va a actuar en el corazón ni en la mente de quien cambie lo que aquí está escrito. Por lo tanto, hermanos, a los demonios les queda el camino disponible para entrar en su cuerpo, en su mente y en su corazón, bendito Dios, y de obligarlo. Hace aproximadamente cerca de un mes, si no sé algo más de un mes, cerca de un mes. Acá en San Antonio, hermano, hubo un pastor que desgraciadamente se suicidó. ¿Ya? Se colgó, murió ahorcado. Según él, un estrés muy fuerte de muchos meses y al final decidió quitarse la vida. El cristiano, hermanos, nunca va a padecer de estrés, porque el estrés, hermano, es una enfermedad y esto los psicólogos no pueden explicarlo. Pero el estrés, hermano, es una enfermedad, son demonios que empiezan a hablar al oído. ¿Ya? Mire, yo en Santiago conocí en la década del 80, conocí un joven que fue rescatado de suicidarse. Él estuvo a punto de tirarse en la estación Universidad de Chile, ahí al metro. Y una hermana en Cristo, que iba pasando, Dios permitió que iba pasando por ahí, le dijo, y el Espíritu la guió, porque el joven estaba ahí parado arriba, mirando hacia abajo, hacia la línea. Y el Señor le indicó al hermano que fuera y le hablara porque estaba con intentos de suicidio. Y ella se acercó al joven, le habló y de ahí le habló de Cristo, del Evangelio y pudo sacarlo, hermano, y evitó que el varón se suicidara. Como 3 años después de eso, allá por los años 80, conocí a ese hermano. Y él contaba que cuando estaba enfermo de eso llamado estrés, escuchaba voces. Y a veces las voces le decían, no aguantes más, no sufras más, suicídate, pégate un tiro, tírate al metro, qué sé yo. ¿Quién cree usted, hermano, que le hablaba? Un demonio. Porque el que se suicida no puede ver salvación. Eso es lo que hacen los demonios, hermano. ¿Ya? Ahora, el caso de este varón, no voy a dar ni su nombre, ni el nombre de la iglesia a la que perteneció. Fue puesto de pastor porque era yerno de un pastor. Yo conocí acá en San Antonio al que es su suegro. Estuvo de pastor acá y hacía más o menos 2 años
que él se fue y lo reemplazó su yerno. Porque eso pasa mucho, hermanos, en el evangelio de hoy, por culpa de los apóstatas. Si un pastor, su hijo es varón, el hijo mayor, no, tiene que ser pastor también. Y si es su hija mayor, es mujer, tiene que ser pastor. Entonces, para que sea pastora, el yerno tiene que ser pastor. Eso es, hermano, lo que el hombre ha hecho. Le ha quitado el timón a Cristo. Para muchas iglesias ya Cristo no es el capitán. Eso significa lo que estoy diciendo. Porque el timón es el capitán es el que lleva el timón. Pero a Cristo muchos le han quitado el timón. Y ocurre, hermanos, que por eso Satanás, hay una gran obra de Satanás en esa iglesia, ¿ya? Por mucho tiempo. Una iglesia que por décadas llena de adulterio y fornicación. Esa iglesia tuvo el sobrenombre allá desde la década del 80, 90, 2000, hasta tal vez hace poco tiempo, el crucero del amor. Así le llamaban a esa iglesia, por el mucho adulterio que hay adentro. Y esa obra de Satanás que está aún en esa iglesia, porque sucede, hermano, que al ver que el pastor no tenía el sello de escogido, por lo tanto, hermano, tampoco tenía el Espíritu Santo. Entonces estaba disponible y Satanás y los demonios poderosos, tan increíble para un siervo, supuestamente un siervo de Dios, que se suicidó. Esas son las cosas, hermanos, que suceden en este tiempo. No por culpa de Dios, no, hermano, no culpemos a Dios de esto. Dios no tiene culpa de lo que el hombre hace. Es que el origen de todo eso, hermano, es pastores corruptos de entendimiento, que por creerse que han sido ungidos pastores, se creen dueños del evangelio. Y su hija tiene que ser pastora. Su yerno tiene que ser pastor. Y hay dos versículos, hermano, en el Antiguo Testamento. En uno de ellos, él dice, creo que en Oseas, pusieron reyes, mas yo no lo supe. En otro versículo dice, pusieron reyes, mas no escogidos por mí. Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. ¿Qué significa pusieron reyes, mas yo no lo supe? O no escogidos por mí. Significa que nadie le consultó. Un pastor, hermano, no puede ser, un hermano no puede ser ascendido a pastor por ser hijo de pastor o por ser yerno de pastor. No, hermano. Hay iglesias que le preguntan al Señor, pero son las menos. Porque yo mismo, hermano, tengo un sobrino por el lado de mi esposa. Es hijo de uno de los hermanos mayores de ella. Por allá por Coyhai, que está de pastora. Y el sobrino, el hijo de mi cuñado, se casó con ella, pero él no tiene nada que ver en el asunto. Es ella la pastora. Eso es antibíblico, hermano. ¿Ya? La Biblia en ninguna parte. Dios, el grado más alto que dejó para las hermanas es de diaconisa. ¿Ya? Entonces, hermanito, así el hombre ha cambiado lo establecido por Dios. Y volviendo, hermanos, al tema inicial, ¿qué pasará en América? Hermanos, las profecías que tienen que ver con el pueblo de Israel, que son después del arrebatamiento, y que se cumplirán a partir de la batalla de Armagedón, son para el pueblo de Israel. El pueblo gentil, hermano, los gentiles somos nosotros, ustedes, todos los que no somos descendientes del pueblo de Israel. La oportunidad de salvación es ahora.
¿Ya? Cristo en su próxima venida, Él no viene ni a juzgar ni a perdonar. Por lo tanto, hermano, Él, como va a estar visible a cierta altura sobre la tierra, como dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Y ahí hay un hecho. El versículo siguiente dice, y los que lo traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué significa, hermano? Los que lo traspasaron son los que lo hirieron. Yo en otros pasajes he hablado de esto, pero corresponde, hermano, que lo repita por amor a la obra del Señor. Todos los que hirieron a Cristo, ¿ya? Muchos hombres, por sus hechos, han herido a Jesucristo. Los que han perseguido a los cristianos, ¿ya? Yo mismo he sido muy perseguido aquí en San Antonio, hermano. Pero el brazo poderoso de Dios me ha sostenido y yo he podido seguir adelante, ¿ya? Entonces, hermanos, el gran problema parte desde que el hombre le quitó al timón a Cristo. Y eso, hermano, para muchos es cavar su propia tumba. En América, hermano, prácticamente no hay profecía de algo que puede ser después del arrebatamiento. Y como lo dije, en el último año vi 3 programas hechos por teólogos donde acomodan algunas profecías que son para otros pueblos, donde no que y las dan a conocer como que es América. Hermano, todos los que estamos acá en este continente y que Dios ha tenido misericordia, podemos decir, gracias Señor, porque usted ha tenido misericordia de mí. Pero pensemos, hermano, la salvación es personal. Y tenemos que luchar por ser dignos de ser arrebatados. Bendito Dios. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. ¿Ya? En otra parte dice que nos quiere refinados como el oro puro. ¿Ya? Sin mancha. Un pueblo con vestiduras blancas, como una novia, sin mancha y sin arruga. Usted ha visto, hermano o hermana, usted ha visto en el altar, en algún altar, a una novia con su vestido blanco todo manchado y arrugado. No creo que nadie ha visto nunca eso. Porque toda novia se preocupa que su vestido blanco sea impecable. ¿Ya? Así tiene que ser nuestra ropa, hermano. Sin mancha y sin arruga. Las manchas es fruto del pecado. Las arrugas, la desobediencia a Dios. Hermano, hay 9 pecados de los cuales tenemos que cuidarnos. No somos santos, pero adulterio, fornicación, hipocresía, mentira, robar, matar, blasfemia, se me escapan 2 en este momento, son 9. ¿Ya? Son 9 los pecados de muerte. Se llaman pecados de muerte porque inducen cualquiera que practique de esos pecados no verá salvación. De hecho, el apóstol Pablo por ahí dice en una parte que hay pecados que él no pide que oremos
por los que los practican. Y esos son los pecados de muerte, hermano. ¿Ya? Entonces, para terminar, no hay ninguna profecía fehacientemente que hable, explique o enseñe lo que va a pasar en América. Porque para nosotros, hermanos, como para Europa, como Asia, Oceanía, estamos en los últimos tiempos y ahora es la oportunidad. Viene Cristo y se cerraron las puertas de la salvación. Y eso créalo, hermano, porque no hay nada, ninguna profecía ni enseñanza que el Evangelio continuará. No habrá más Evangelio. ¿Ya? Se termina en el arrebatamiento. ¿Ya? Solamente un instrumento de Satanás puede crear, inventar o cambiar lo que aquí está establecido. ¿Ya? Yo sé que hay muchos, el pueblo de Dios, hermano. Mire, hace 25 años, 26 años casi, acá en San Antonio, el año 2000, Dios me dio a saber que Satanás tenía dominio en el 80% del pueblo de Dios. Eso significa, hermano, que actualmente tal vez un 90 o un 95%. Pero hay un remanente, gloria a Dios. Y por misericordia de Dios formamos parte de ese remanente. ¿Ya? Entonces Dios está uniendo, hermanos, a los que Él apartó. ¿Ya? Y los que no son considerados de parte de Dios, por mucho que canten, que dancen, que salten y griten, se van a quedar, hermanos. Hay iglesias, hermanos, que ni los pastores ni el obispo, nadie se va a ir con Cristo, se quedan. Mire, hermano, cuando yo era niño, ya por el año 62, 63, a los 12, 13 años, me acuerdo, hermanos, Romeral es un pueblito que está al oriente de Curicó y también en Sarmiento. Yo escuché, hermanos, profetizar. Vendrán que ahí hay que cuidarse, se les pide a Dios, porque vendrían tiempos en que se iban a perder iglesias con pastor y todo. Y esas profecías, hermanos, son profecías de Dios y se van a cumplir. Hay muchos pastores que están en grandes problemas. Iglesias, hermanos, que ninguno se va a ir con Dios porque han cambiado la doctrina del Evangelio. Si ese es el tema, hermano. La doctrina del Evangelio la trajo Cristo casi 2000 años atrás, porque empezó su ministerio aproximadamente a los 30 años. Por 3 años y medio que duró su ministerio, ahí Él entregó todo. Entonces, ¿por qué el Evangelio lo cambiaron en los últimos años? Por culpa de la apostasía, hermano. Hombres corruptos de entendimiento. Estaba escrito que así iba a ser. Yo he discutido, hermano, con Pérez que tenía que ser así. No, no es que tenía que ser así. La palabra de Dios es enseñanza y advertencia. Gloria a Dios. Es consejo y advertencia. Está escrito que esto iba a pasar. No para que pasara, sino para que los pastores y los obispos, que son los culpables de haber cambiado esta linda palabra de Dios y la doctrina, para que ellos se cuidaran. Pero ¿qué pasó? Porque la apostasía, hermano, no entró por las puertas de la iglesia. La apostasía desde los púlpitos se derramó hacia la congregación. ¿Y quiénes son los culpables? Pastores y obispos. Es una bendición, hermano, ser escogido de Dios y haber sido puesto pastor. Pero como está escrito, al que más se le da, también más se le exige. Y no por ser pastor, eso no le asegura la salvación, al contrario, más estrecha es su puerta de entrada al reino de los cielos.
Estas cosas, hermanos, son las que para mí es una bendición estar hablando la verdad y defender la verdad de Dios. Porque esto, hermano, no es un invento mío. Esto me fue revelado de parte de Dios. Como también esto de acá. Entonces, hermanos, vivimos pensando y programando y proyectando muchas cosas. Hay mucho pueblo, hermano, que cree que por ir el día domingo a sentarse a la iglesia, eso no conduce a nada. ¿Ya? Por eso Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, gloria a Dios, bendito su nombre, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque el que creó la doctrina del Evangelio fue el Padre Celestial, nuestro Dios. Se la entregó a Cristo y Cristo la trajo. Eso lo enseña el mismo Cristo en el Evangelio según San Juan. Por ahí, por el capítulo 8, 10, 12. La palabra que yo doy no es mía, es lo que el Padre me ha dado. Entonces, hermanos, y eso va a llevar a que los juicios de Dios van a ser muy severos. Mire, hermano, si Dios, lea usted el Pentateuco, los 5 primeros libros y ahí va a conocer cómo Dios luchó y hizo tantas cosas por el pueblo de Israel. En Deuteronomio 28, hermanos, ahí Dios le anuncia, le da a saber a Moisés que si el pueblo de Israel no guarda las leyes, no respeta lo establecido por Dios, va a llegar el día en que los va a afligir de tal manera que van a tener que comerse por el hambre a sus propios hijos. Pasaron siglos, hermanos. El pueblo de Israel fue el que mató y crucificó a Cristo. Y eso le costó, hermanos, que el año 70, al cumplirse los 490 años de la profecía de Daniel, de la profecía de las 70 semanas, allí el pueblo de Israel estuvo 2 años sitiado. No pudieron ni salir ni entrar más. Se les terminó la comida, se les terminó todo. Y las madres, hermanos, muchas madres, le dieron muerte a sus propios hijos para hacer comida. Eso está escrito en Lamentaciones de Jeremías, cumpliendo las promesas y el castigo de Dios. Si Dios condenó al pueblo de Israel a eso, que era su pueblo, si Dios, al ver que su pueblo se desvió, tuvo misericordia de nosotros, por eso en otra parte dice, pueblo que no era mi pueblo, yo lo escogí. Somos nosotros. Pero los juicios de Dios, hermanos, son severos. Si no por ir el día domingo a la iglesia somos salvos, hermanos. Mire, yo tengo familiares de parte de mi señora, van todos los domingos a la iglesia, pero llevan más de 30 años congregándose y jamás han salido a predicar, porque el pastor de ellos es un apóstata. Y la iglesia no sale a predicar. Entonces, ¿quién puede decir soy cristiano si nunca se ha parado en una plaza, en una esquina, gloria a Dios, a predicar la palabra del Señor? ¿Se da cuenta, hermano? Ese es el evangelio que estamos viendo. Y además de eso, Satanás, que se las sabe todas, porque así está escrito en Ezequiel 28:3, donde dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Se las sabe todas. Entonces Satanás sabe, y nunca como ahora, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, Satanás sabe cómo atrapar al hombre y a la mujer. A muchos pastores
siendo algunos de ellos escogidos de Dios, igual se transformaron en apóstatas y han cambiado esta bendita palabra. Y todo aquel que ha cambiado esta palabra, llámese como se llame, sea quien sea, no va a haber salvación. Y eso, hermanos, se lo doy sellado, timbrado, firmado y certificado. Todo el que cambie lo que aquí está establecido, no va a haber salvación. Porque Cristo no viene por un pueblo apóstata. Ningún apóstata va a ver la gloria de Dios. Y esto es terrible, hermano. Sí, esto no significa, a mí me duele, hermano. He conocido muchos hermanos en mis 70 años, ya prácticamente. Sin embargo, desgraciadamente, no han conocido el Evangelio que Cristo nos dejó. Porque los hombres lo cambiaron, no porque Cristo. Dios lo permitió, lo advirtió, lo enseñó, lo advirtió. Pero el hombre no obedeció. ¿Ya? Así como el pueblo de Israel no guardó las leyes, las cambió, desobedeció, 2000, 3000 años atrás, así también el pueblo de Dios de este tiempo, que en su gran mayoría somos los gentiles, hay miles, millones que han cambiado la doctrina del Evangelio. Entonces, hermanos, definitivamente en la Biblia no hay ninguna profecía que hable de América. Invento de los teólogos. Por eso, hermanos, con autoridad de Dios, todos los teólogos, todos, instrumentos de Satanás son, porque la teología salió del Vaticano por lo menos 1500 años atrás. Y si estudiar teología llevara a la salvación, entonces no existiría la Iglesia Católica, pues, hermano, porque todos se habrían convertido a Cristo al estudiar teología, pero sin embargo la mentira, el engaño permanece. Entonces, hermanos, que estas cosas, hermanos, una vez más le aconsejo, hermano, no lea toda la Biblia, preocúpese de conocer el Nuevo Testamento. Por algo, hermano, ¿ya? Lea el Evangelio según San Juan, lea San Mateo, ahí está todo, ¿ya? Y las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, ahí está todo. No hay para qué buscar a un teólogo, hermano, si ese es un engaño de Satanás, ¿ya? Como lo he dicho en otros momentos, ¿ya? Todas estas cosas suceden, no, claro, Dios permite, pero el culpable, único culpable es el hombre, ¿ya? Porque Dios nos dio el libre albedrío, que significa, yo puedo ir donde quiera y hacer lo que quiera, y volver cuando quiera, pero las consecuencias las pago yo. Y si conozco este libro, la misma palabra me condena. Entonces, hermanito, este ha sido el episodio 31. Definitivamente, hermano, no hay profecías en la Biblia para América. Las profecías que pueden haber son las que hablan del Evangelio, la misión de Cristo. Buscadme, ¿ya? Pero no hay para los últimos tiempos. Solamente engañadores piensan que habrá una segunda oportunidad. Bien, amados hermanos, este ha sido el episodio 31. Un abrazo en el amor del Señor y tengan todos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios, ahora y siempre. Gracias a Dios y a Jesucristo por su gran obra que permanece y permanecerá para siempre.
Amén.